Bienvenidos a una nueva caminata. Como pueden observar, nos encontramos acá sobre la calle 19ª de San José, en Costa Rica, en esta zona de estos barrios muy bonitos que se ubican acá, el barrio de Otoya, entre otros que están en estos alrededores, y con esa toma que está apuntando hacia la estación del Atlántico, si no me equivoco, ¿verdad, Omar? Entonces, estamos acá en esta esquina porque queremos mostrarles un recorrido dentro de el Parque Nacional, que según el Ministerio de Cultura y Deportes de Costa Rica es un espacio que es el símbolo fundamental de la más heroica gesta del pueblo costarricense, la llamada Campaña Nacional o Guerra Centroamericana contra los Filibusteros, acontecida entre 1856 y 1857. Sí, la verdad es que la historia de este lugar es bastante curiosa. Ahora que hemos investigado con respecto a este espacio y a esa página de la historia costarricense que es la Campaña Nacional, y también la importancia que tuvo ese conflicto armado para la historia de Centroamérica y para lo que después se convertiría en la construcción de la República Costarricense. Bastante interesante. Y pues estamos ya ingresando acá en el espacio verde y nos vamos a encontrar con una gran cantidad de monumentos, que en este caso estamos viendo el monumento a Miguel Hidalgo, que pues es uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos mexicanos, y que así como este busto vamos a encontrar otros en los alrededores y bueno, más bien en el interior del Parque Nacional. Hablando más que todo ya de este espacio verde, nos encontramos específicamente del distrito Carmen, localizado exactamente en el centro de la capital, San José, que es uno de los espacios verdes más apacibles y hermosos del centro de la ciudad. Pero no solamente su importancia radica pues en que el plan urbanístico del diseño de este parque es bastante bonito, sino que también se encuentra rodeado de una gran cantidad de espacios de importancia acá en el centro, como es la Biblioteca Nacional de Costa Rica, que más adelante vamos a verla, el Tribunal Supremo Electoral, tenemos en una de las esquinas el complejo de la Asamblea Legislativa con los edificios que utilizó anteriormente y el nuevo edificio, y como mirábamos al inicio de la toma, la estación del ferrocarril del Atlántico, que actualmente pues la administra una empresa, y si no me equivoco es una empresa estatal llamada Incofer, y que la plaza está delimitada por las vías el Paseo de las Damas, la avenida Tercera, las calles Quinceava y Novena, que es en donde iniciamos este recorrido, y el espacio pues donde se levanta el monumento y el parque, que también el monumento tiene una historia bastante curiosa, ha sido declarado en las leyes de la República como Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la República de Costa Rica. Así es que bastante interesante todo este espacio. La verdad es que caminar acá no solamente es caminar en un espacio verde o en un parque que tiene un proceso urbanístico bastante bonito, sino que también es conocer sobre la historia de Costa Rica en sí misma. Bastante bonito. Además de hablar sobre la campaña nacional, también hay una cantidad de otras monumentos o también algunas otras esculturas que están ubicadas acá en este espacio, que es bien curioso como una cuadra completa
se mantiene así de arborizada, con estos muy frondosos árboles que te dan una sombra muy bonita. De hecho, ingresar a este parque se siente un cambio un poquito en cuanto a la temperatura. No es un espacio súper grande, porque es una cuadra completa, una manzana completa, pero por la densidad de las plantas y de los árboles que habitan acá, pues de alguna manera como que te desconectan de todo ese bullicio que es San José en esta zona, y más teniendo un espacio tan concurrido como lo es la estación del Atlántico. Sí, bastante bonito. Es exacto, que es el espacio principal de las vías del tren o del servicio de trenes acá entre el gran área metropolitana de San José. Muy bonito. Pero bueno, hablamos un poco de la historia de este parque. El Parque Nacional es básicamente un viaje en el tiempo hacia la mitad del siglo XIX, donde este espacio era conocido como la Plaza de la Estación, pero por estar muy cerca de la estación de ferrocarriles, que a principios del siglo XX ya era conocida como la Estación del Atlántico. Para la ciudad no era más que un espacio verde, pero por la iniciativa del expresidente Juan Rafael Mora Porras, en 1857 se emitió un decreto para recordar la hazaña costarricense de la campaña nacional, que en la historia de Costa Rica se le considera como el conflicto bélico más importante de toda su historia, y que la victoria centroamericana fue un causal para que Costa Rica fuera la república que es actualmente. Viéndolo así resumido, esta batalla o esta campaña es como la base sobre la cual los costarricenses fundan su república. Prácticamente algo así es, correcto. Sí, de hecho, convertir un espacio verde a lo que conocemos ahora nace con un decreto presidencial emitido pues, por el presidente Porras en 1857, pero tuvieron que pasar 31 años para que se hiciera realidad la construcción de un monumento que rindiera homenaje a esa gran gesta heroica para los pueblos centroamericanos. De hecho, tuvieron que esperar todo este tiempo para tomarlo en consideración y empezar la construcción. Pero nos vamos a detener un momentito en el tiempo, porque tenemos en pantalla uno de muchos monumentos que se encuentran acá en el parque. Este monumento se llama Nuevo Paradigma. Es un monumento o una obra artística realizada por Edgar Zúñiga, que compone de varias piezas de una exposición llamada Humanismo del siglo XXI, que esa exposición fue colocada en este parque en el año 2018 y que posteriormente la Municipalidad de San José adquiere la pieza artística para que quedara de manera permanente en este parque. De hecho, haciendo las investigaciones sobre esa puesta en escena de Humanismo del siglo XXI de Edgar Zúñiga, bastante interesante todos los temas que intervinieron con respecto a todas las piezas artísticas que se colocaron. Y es bien interesante que esta fue la que eligió la Municipalidad de San José pues para quedarse o para que quedara de forma permanente acá en el parque. De hecho, acá tenemos una placa en donde ya se presenta la pieza escultórica y es parte de una lista bastante interesante de piezas que se encuentran acá, como por ejemplo el primer busto que vimos, que es de Miguel Hidalgo y Costilla, y también vamos a ver en un momento el busto de José Martí, el prócer cubano. Así es que bastante interesante que así como toda la ciudad de San José o una gran parte de las zonas ampliamente transitadas de la capital costarricense, el Parque Nacional también posee arte a cielo abierto.
Regresando a la reseña o a la historia de cómo se convierte de un espacio verde a lo que conocemos actualmente, pues Mauro Fernández, que en ese momento era el ministro de Educación Pública, durante el gobierno del expresidente costarricense Bernardo Soto, pues toman la iniciativa y es ahí en donde el ex embajador de Costa Rica en Europa en ese momento, llamado Manuel María Peralta, encarga una talla escultórica que se colocaría al centro del parque y se le comisiona el tallado, podemos decir, de esa pieza al francés Luis Robert Carrier Belleus. Espero haberlo pronunciado bien. Entonces es ahí en donde se le comisiona al escultor Carrier, de origen francés, para que se le diseñara un monumento que hiciera honor a esa gesta heroica. Pero ¿qué es en sí la campaña nacional? De hecho, vamos a hacer como un resumen ejecutivo de todo eso, ya que hablar de la campaña nacional requeriría inclusive hacerle un capítulo específico en nuestro podcast, y lo invitamos para algún momento hacerlo. La verdad es que la campaña nacional es un conflicto bélico que la historia centroamericana lo conoce como eso, la campaña nacional de Costa Rica, y es un evento suscitado mayormente en dos países, en Nicaragua y en Costa Rica, desde marzo de 1856 hasta mayo de 1857. Pero aunque sí intervienen directamente en la historia de estos dos países, Nicaragua y Costa Rica, en el último tramo de este conflicto bélico sí intervienen los demás países centroamericanos, que de hecho es bien curioso que esta hazaña no sea mencionada bastante dentro de la historia de los demás países. De hecho, nosotros como salvadoreños en el colegio nunca nos enseñaron sobre la campaña nacional, y que también El Salvador fue parte de este proceso bélico para liberar a Nicaragua de la invasión que realizó el mercenario William Walker para tomar por la fuerza para sí mismo Nicaragua, donde pues ingresa al país durante su guerra civil y por medio de artimañas y campañas militares dentro del territorio nicaragüense logra ser elegido por elección popular como presidente de Nicaragua. Y de hecho hay un espacio bastante curioso. Las ideas de William Walker de tomar por la fuerza territorios americanos estaba fomentado por la doctrina del destino manifesto, que era una doctrina bastante famosa en Estados Unidos en esa época, donde se respaldaba una idea de que los territorios de México, Cuba, Centroamérica y Canadá fueran anexados a Estados Unidos, ya sea por la fuerza, por compra de territorios o por campaña de ocupación. Pero vamos a hacer un espacio para seguir hablando de la campaña nacional, porque aquí tenemos lo que consideramos, y creo que también los costarricenses lo pueden considerar, el monumento más importante de su historia y de su país. El monumento nacional, uno de los monumentos más impresionantes que se pueden encontrar en Centroamérica, no solo por su diseño, sino por su significado y su realismo. La talla escultórica está realizada en bronce. Posee 5 mujeres que representan a las 5 hermanas repúblicas de Centroamérica. La figura femenina que resalta del conjunto representa a Costa Rica, que se observa levantando el pabellón nacional dirigiendo a las demás repúblicas. La imagen femenina que representa a Nicaragua se observa abrazando a Costa Rica, en actitud de dolor y con un velo en su cabeza, en señal de dolor por la ocupación de los filibusteros que invadieron el país. Las demás repúblicas se observan de la siguiente manera. Guatemala carga un hacha en la mano, El Salvador sostiene una espada y Honduras una lanza y un escudo. El hombre uniformado huyendo representa a William Walker, y el hombre caído y desfigurado representa la derrota de los filibusteros. Esta pieza, rica en detalle y significado, se encuentra montada sobre un pedestal que posee 4 relieves en bronce, ilustrando 4 enfrentamientos durante la campaña nacional. La batalla de Santa Rosa, del 20 de marzo de 1856,
la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856, la toma de vapores en San Juan del Norte y la derrota de William Walker. Cuando se inauguró, se entregaron varias piezas réplica a escala de esta pieza artística, una a cada país centroamericano y a otros diplomáticos de la época. Estas réplicas fueron realizadas por el propio artista, Louis Robert Carrier Belus. Y pues aquí la tenemos en todo su esplendor, coronando justamente el espacio central de este parque nacional. Y como lo estábamos explicando, pues ese realismo de las formas de estas esculturas, pues muy, muy interesantes. Sí, la verdad es que está bastante interesante cómo el artista Carrier hace este monumento, esa pieza escultórica de bronce. De hecho, pudimos observarla con nuestro dron un poco más de cerca y definitivamente tiene unos detalles bastante impresionantes. La verdad es que la cámara no le hace justicia a este monumento. De hecho, estando de frente y en persona es bastante grande, es bastante impresionante. Y la verdad sí, nosotros se lo recomendamos como parte de su viaje turístico e histórico a la ciudad de San José, pues porque usted estaría en el lugar más importante de la historia de Costa Rica por lo que representa este monumento en sí. Así es que le hacemos la invitación como parte de los tours y de su turismo interno que vaya a hacer acá a la República de Costa Rica, y que le damos el sello de aprobación para que venga acá a disfrutar de este parque bastante bonito. De todos estos espacios, y creo que de las ciudades que hemos visitado acá en este viaje breve por Costa Rica, podemos remarcar la ciudad de Cartago con sus ruinas, muy, muy importante, San José con este parque, y también en la ciudad de Alajuela, en donde se ubica el Parque Juan Santamaría, que también tiene una alegoría interesante a este personaje también de la historia de Costa Rica. Así que si usted gusta mucho de visitar este tipo de espacios, creo que cada provincia también de Costa Rica te ofrece un poquito de sus pasajes históricos más importantes y de sus personajes históricos también más importantes. Y como ya lo mencionaba Omar y lo ha reiterado bastante en este recorrido, este parque es el que tiene el mayor simbolismo para el pueblo costarricense. Sí, bastante interesante. Así es que, bueno, vamos a retomar el resumen de esta batalla, que es la campaña nacional. Y pues, después de hacerse prácticamente con la presidencia William Walker, la presidencia de Nicaragua, de hecho Walker utiliza sus mercenarios llamados los filibusteros o los inmortales para cumplir para sí mismo el destino manifiesto, que era lo que les comentábamos, ¿verdad? Anexar territorios estadounidenses de diferentes formas, ya sea por la compra, por la ocupación, o si era posible, pues por la fuerza. En el caso de William Walker, pues lo intentó hacer por la fuerza. Es por tal motivo y ante la amenaza que suscitaba para la región centroamericana es que Costa Rica pues decide definitivamente declararle la guerra a Nicaragua para expulsar a William Walker. Y es ahí pues en donde se da lo que en Nicaragua se conoce como la Guerra Nacional y en Costa Rica como la Campaña Nacional. De hecho, en Costa Rica el presidente Juan Manuel Mora Porras, ante la amenaza de ese avance, es que se le declara la campaña y podemos
describir dos momentos importantes o dividir esa gesta en dos. Las primeras batallas que se suscitan en Santa Rosa, Guanacaste, Sardinal y Rivas, en donde en este último acontece la quema del mesón por parte del heroico joven Juan Santamaría, y que es uno de las figuras más importantes de la historia costarricense. Y el segundo momento, pues luego de una epidemia de cólera en Nicaragua, se realizan los combates de San Juan del Sur, Trinidad, Castillo Viejo, Fuerte San Carlos, Isla Ometepe y nuevamente Rivas. Vamos a hacer otra pausa nuevamente porque tenemos en pantalla otro de los edificios que se encuentran en los alrededores del Parque Nacional. En este caso tenemos en pantalla la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Es un espacio impresionante. Y es un espacio que está situado al norte, es la estructura más grande en tamaño y el catálogo de libros que tiene toda Costa Rica, creada mediante el acuerdo número 231 del 13 de octubre de 1888. Esta biblioteca, como muchas otras en la región, anduvo errante por diferentes espacios de la capital hasta que se construyó el actual edificio durante la presidencia de José Joaquín Trejos Fernández. La construcción fue inaugurada en 1971, ocupando un espacio de 3.651 metros cuadrados. El diseño es parte de las corrientes del movimiento moderno de la arquitectura y que claramente en estas líneas del frontispicio se puede notar. Incluso hay una especie de mosaico que está coronando la entrada de esta biblioteca. Sí, y en pantalla también tenemos el Centro Nacional de Cultura, que está juntito a la biblioteca. Pasando la calle, justamente, ubicado en la avenida Tercera, y que alberga en su interior la Galería Nacional de Arte Contemporáneo, compuesta por obras de artistas locales. De la misma manera, aquí estamos observando el espacio del Tribunal Supremo de Elecciones, que es el lugar donde se organizan y dirigen los asuntos democráticos del gobierno y pues por tanto es la encargada de organizar todas las fiestas cívicas en cuanto a elecciones se refiere en este territorio de Costa Rica. Sí, así es que, como les decimos, tiene unos espacios bastante interesantes alrededor de ella. Y pues, regresando a la historia de la campaña nacional, finalmente, después de esta segunda fase de conflictos, es acá en donde intervienen los demás países de Centroamérica que mencionábamos. De hecho, ingresan como refuerzos bélicos dirigidos por el presidente Mora Porras y denominados en ese momento Ejércitos Unificados de Centroamérica. Podemos decir que parte del sueño unionista de Morazán pues se llevó a cabo de manera bélica, lastimosamente, pero pues se unificaron los ejércitos en ese momento de Centroamérica pues para repeler el avance de William Walker. Y es gracias a esos últimos esfuerzos y a la actitud combatiente pues de estos ejércitos de la región, que finalmente el 1 de mayo de 1857 William Walker firma su rendición dentro de un contrato en el cual se detallaban las condiciones para la rendición de él y de su ejército, los filibusteros. Aunque, leyendo la historia también, dentro de ese contrato obviaron un tema bastante interesante, que no se le permitía a Walker ingresar al territorio centroamericano. Y por tal motivo, porque no se agregó eso en ese contrato, podemos decir entre comillas, en ese contrato de rendición, pues William Walker en décadas siguientes intentó varias veces ingresar a Centroamérica, pues para ver si podía por fin hacer cumplir el manifiesto, pero pues en uno de esos intentos es donde encuentra la muerte definitivamente. Y pues la campaña nacional para Costa Rica es lo que hemos dicho varias veces en este
en este recorrido es bastante importante. Inclusive podemos decir nosotros que está al mismo nivel de la independencia de la corona española. Esto debido a que se garantiza la libertad del país y de la región, elevando el sentimiento patriótico de la época y que cada república centroamericana pudiera seguir su camino sin importar su pasado común. Y así también pues sentó las bases para que Costa Rica iniciara la construcción de la identidad nacional. Así es que prácticamente Costa Rica no solamente nace, podemos decir, después de 1821, que es la firma de la independencia de Centroamérica de la corona española, sino que también la campaña nacional fue el momento más importante para construir la identidad costarricense y la identidad en general como nación. Bien interesante esta parte. La consolidación, pues justamente ya de la República de Costa Rica como la conocemos ahora, y como mencionaba Omar, pues ya se busca como tener la identidad nacional que está muy arraigada en el pueblo costarricense, definitivamente. Y lo podemos constatar en la cantidad de monumentos, como los que ya les hemos mencionado, que no solamente se encuentran acá en San José, sino dispersos por todo el territorio de Costa Rica, y que cuentan un poquito de cada una de esas historias que fueron formando a esta gran nación de Costa Rica. Y bueno, aquí estamos viendo en pantalla pues los espacios que corresponden a la Asamblea Legislativa, tanto edificios antiguos como el nuevo edificio en donde se instala justamente el Parlamento acá en Costa Rica, y justamente acá en San José. Y con estas imágenes vamos cerrando ya este recorrido bastante pausado, tratando de mostrarles todos los detalles que tienen que ver justamente con este espacio que yo podría atreverme a considerar el Parque Nacional como un parque monumento, por todo lo que representa y por todo lo que contiene. Un espacio muy rico en pasajes de la historia y en esa preservación de la memoria histórica a través de estas alegorías en la escultura que corona este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, no olvide suscribirse y también darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendientes de todo lo que hacemos acá en City Corners. Conocemos ciudades en Centroamérica y hablamos de sus costumbres, de su historia, de su arquitectura, de estos pasajes de la historia, y siempre con datos muy, muy interesantes. Así que, pues acá, finalizando en esta esquina cerca de el nuevo Palacio Legislativo de Costa Rica, que está básicamente esquina opuesta a este costado. Creo que este es el costado surponiente, sí. Surponiente acá del Parque Nacional. Pues lo vamos despidiendo, esperando llevarles todavía más espacios de Costa Rica y de Centroamérica. También, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar con una donación, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación. Así que acá, desde esta zona del Parque Nacional y el Palacio Legislativo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.